Somos Restauración a las Naciones, una congregación enamorada de Dios y de su obra, que ama el servicio y ver almas restauradas y enamoradas del Padre. Por más de 17 años, Restauración a las Naciones ha desarrollado un ministerio que está impactando Colombia y naciones aledañas, levantando pastores e iglesias bajo el temor de Dios y sus principios e impulsando ministerios que han cruzado fronteras, llevando la palabra de salvación con sus dones y talentos. Bienvenidos a nuestro servicio. Quiero que vayamos a la palabra y conectes en el primer libro de Samuel, capítulo 16, en esta mañana. Primer libro de Samuel, capítulo 16, tiempo, me avisan allá, ok, tenemos hasta las 12. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Dice las Sagradas Escrituras, versículo 1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo lloraréis a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Versículo 2. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiere, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová te he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como él le dijo, y Jehová, luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificios a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está tu ungido. Eliab era el primogénito de Isaí. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Diga conmigo: Jehová mira el corazón. Vamos al versículo 11 para avanzar. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Dice versículo 12: y envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Versículo 13: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Amén y amén. Bien, quiero hablarles sobre algunas etapas en la vida de David antes de ser rey de Israel. Algunas etapas en la vida de David antes de ser el rey de Israel. Yo creo que para muchos de nosotros, sin duda alguna, el liderazgo de David se ha convertido en una gran motivación para todos nosotros y para nuestras generaciones de jóvenes que han mirado en los textos la historia de David y se ha convertido, como dije, en un reto, en un desafío para nosotros, para el liderazgo en gran manera. David fue una persona muy importante para el pueblo de Israel. Se convierte en el rey de esta nación.
gobernó por 40 años aproximadamente, trajo paz en la nación de Israel, la presencia de Dios estaba con él, restauró el arca del pacto y lo llevó al palacio del rey, escribió muchos salmos. El libro de los salmos es el más voluminoso en las Sagradas Escrituras, con capacidad, tiene unos, ¿cuántos tiene el libro de los salmos? Tiene 150 salmos, es el libro más extenso, y gran parte de estos salmos son escritos por el rey David. Sigue siendo una persona muy importante. En una ocasión David estaba peleando con otro gigante, ya estaba entrado en años y el gigante casi lo mata. Así que vino uno de sus valientes y peleó contra el gigante y mató al gigante y le dijo al rey: mi señor, a partir de hoy tú te quedas en casa porque tú eres la lámpara de Israel. Entonces vemos cómo tenían a este hombre en gran estima porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Fue el único hombre en la Biblia en los tiempos de los reyes que fue ungido 3 veces. Lo ungió el profeta Samuel, lo ungieron en la tribu de Judá y luego fue ungido por el resto de las demás tribus de Israel. 3 veces recibió la unción como rey. Así que sin duda alguna un personaje muy interesante, ¿verdad que sí? Un personaje que nos enseña muchas cosas a nosotros. Y por eso yo quiero hablarle de algunas etapas en la vida de él, porque a veces miramos su fama, ¿cierto? Y decimos, queremos ser como él, pero para llegar a ser como él también tenemos que pasar por donde él pasó. Y eso es el problema que muchos no queremos. Hoy queremos brincarnos esos escalones y rápidamente llegar a ser como David. Pero nadie puede llegar a ser lo que Dios quiere que seamos sin pasar por los procesos. Diga, procesos. Amén. Y todos nosotros, aula, liderazgo, los que están aquí en general. Mira, hoy queremos mucho de nosotros predicar y de hecho fuimos enviados a predicar la palabra, pero el Señor Jesús también tuvo que preparar 3 años a sus discípulos y llevarlo a procesos, a mares embravecidos, a ver echar fuera demonios, para que ellos también aprendieran y luego continuaran en la obra. David, le hablo rápidamente, ojalá alcance con ustedes porque con la primera reunión no alcancé, sino solo un punto. La primera etapa que les voy a hablar es la etapa en la condición de pastor. La etapa en la condición de pastor. Cuando hablo de la condición era lo que él hacía, cómo se encontraba en el momento en que Dios lo llamó. David no fue rey de un día para otro, de la noche a la mañana. No se acostó y se levantó siendo rey. Entonces había unas vivencias que es importante que nosotros la tengamos en cuenta, porque hoy en día queremos la presencia de Dios, queremos cargar con la gloria de Dios, queremos ser usados por Dios, pero realmente estamos lejos de lo que necesitamos para poder cargar con esa gloria como David cargó con ella. La condición, yo creo que cada uno de nosotros, el Señor nos llamó en la condición en que quizás no hablo de la condición de pecado, bueno, todos somos pecadores. Hablo de la condición en que nos encontramos. Algunos fueron llamados desde la condición de profesionales, otros desde la condición de empresarios, microempresarios, otros en la condición de asalariados, otros en la condición de pensionados, otros en la condición de el que trabaja al jornal día a día. Así, de esa manera, el Señor nos ha llamado. Si usted ve en la Biblia, cuando el Señor llamó a muchas personas, en este caso cuando llamó a Mateo, lo llamó en la condición de cobrador de impuestos. Cuando llamó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, lo llamó en la condición de pescadores. Entonces, hay condiciones en las cuales nos encontramos y el Señor nos ha llamado en esa condición en que estamos, ¿sí? No, vuelvo y digo, no hablo en la condición de pecador porque todos realmente pecamos, sino en la condición en que nos movemos o operamos en esta tierra. David, su condición no era otra sino la condición de un pastor de ovejas desde muy temprana edad.
Ojo, desde muy temprana edad. La escritura nos habla allí en el versículo 11 del capítulo 16, donde dice que son estos, dice el texto, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos sus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. ¿Que apacienta qué? Las ovejas. Tenía 7 hijos más Isaí. 3 de ellos estaban allí cuando fueron convocados a sacrificio y la cena que había con el profeta. 3 de ellos pertenecían al ejército de Saúl, así que eran hombres diestros en combate. Pero David no era un soldado, David era un simple y sencillo pastor de ovejas. Desde esa condición el Señor entonces enfoca su mirada en David. Ahora mira, en este primer punto hay un subtítulo o subpuntos o como usted quiera llamarlo, donde en esta primera etapa de la condición de pastor de ovejas miramos cómo Dios describe a David. ¿Sí? Es el primero que lo describe. Nosotros empezamos a conocer algo del rey David es cuando Saúl es separado del reinado. Entonces Dios describe a David y me encanta la manera como Dios lo describe. Dice primer libro de Samuel, si miramos en la pantalla, primer libro de Samuel capítulo 13 versículo 14. Primer libro de Samuel 13, 14. Dice, mas ahora tu reino no será duradero, le dice el profeta a Saúl. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. En la nueva versión dice, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más, dice la nueva versión, más de su agrado, pues tú no has cumplido su mandato. Entonces vemos que Dios le dice al profeta Samuel, le describe, mira, ya no llore más a Saúl, yo ya deseché a Saúl, ya Saúl no es el rey sobre Israel. Pero hay que entender, Samuel amaba a Saúl, fue la persona que Dios le dijo que ungiera como el rey. Y escuche, el que tiene corazón de padre, uno llora por las personas así estén apartadas, pero hacen parte en algún momento de la vida, de la historia, participaron en la iglesia en algún momento. Entonces Samuel lloraba a su rey, pero Dios le dice, ya basta, deja de llorar. Eso también nos enseña algo, que nosotros podemos llorar, pero hay momentos en que tenemos que dejar de llorar y levantarnos. Sé que hay situaciones difíciles en la tierra, pero tenemos que aprender a levantarnos porque la vida continúa. Amén. Y tenemos que avanzar. Entonces, mira, la primera descripción es la que Dios le da al profeta y le dice que él se ha placido ya de un rey, de un hombre que su corazón es conforme al corazón de Dios. Interesante porque no encontramos en la Biblia otros textos donde quizás Dios diga o hable de cierta persona. Encontramos que se habla de Moisés y dice que no fue hallado otro hombre más manso y humilde como él, ¿cierto? Pero para que Moisés llegara a ser manso y humilde pasó un proceso de 40 años, ¿sí me hago entender? Porque era volado, ¿verdad? Era más peligroso que un volador sin palo. Entonces fueron 40 años Dios tratando con Moisés para que después se escribiera el hombre más manso y humilde. Yo no sé cuánto lleva Dios tratando con nosotros, pero ay, Dios mío, vamos a poner en nuestra parte también para que no se nos alargue el tiempo, porque ya no es de Dios, es de nosotros. Así que en este caso no se habla en los registros bíblicos de que diga es el corazón conforme al mío, sino David. Interesante como David. Ahora, ¿qué hacía David? Era líder. ¿Qué hacía David para que Dios dijera, me he placido y escogí a una persona que su corazón es conforme al mío? ¿Qué hacía David? ¿Predicaba? No,
era un pastor de ovejas. Yo siempre he dicho que en el reino de los cielos van a haber sorpresas, porque vamos a encontrar en el cielo gente que nunca predicó, gente que nunca cantó, gente que nunca sirvió en una congregación, en el cielo. Y también va a haber gente que cantó, predicó, oró, echó fuera demonios en el infierno. Eso lo dice la Biblia, ¿no? Entonces mira, van a haber sorpresas, muchas sorpresas, porque es que hay un problema hoy en día y creemos que Dios se va a impresionar por lo que hacemos. No, Dios nunca lo vamos a impresionar por lo que tú hagas. No, es que yo hago buenas obras, es que yo le doy al pobre, es que yo hago esto. Amén, gloria a Dios, es un deber, el Señor nos manda a hacerlo, pero Dios no se impresiona por eso. ¿Sí me hago entender? A veces hacemos esto como para llamar la atención, como para que nos vean, como que para que Dios ganemos puntos con Dios. Con Dios no ganamos puntos de esa manera, ¿cierto? O a veces manejamos predicaciones y sermones y ahora, en fin, un sinnúmero de cosas que se están dando en las redes sociales, pero a Dios no lo impresionamos con eso. Si hay algo que Dios mira es el corazón. Y por eso cuando el profeta llegó con su cuernito lleno de aceite para ungir al futuro rey de Israel, ¿cuál sorpresa se llevó Samuel, el profeta, el hombre de Dios? Porque a veces se dejan guiar por la vista. ¿Y qué pasó? Cuando llegó y lo vio, ¿qué dijo el profeta cuando vio al primero? Dice el versículo 3: y llamó a Isaí a un sacrificio. A ver, le digo cuál es el versículo. Versículo 4: e hizo Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén. Versículo 6 dice: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová, este es ¿quién? Su ungido. Ahora, son las palabras de ¿quién? No de cualquier personita, del profeta, del hombre de Dios. Y él dijo: wow, aquí está delante de Dios su ungido. Imagínense, ¿qué vio el profeta que lo llevó a decir delante de Dios su ungido? Que llevó a decir que ese era el ungido. Su apariencia, su pinta, ¿cierto? Así como usted está pintoso. Pero resulta que a sorpresa la que se llevó, ¿cierto? Ojo con eso. Hoy hay muchas personas en las redes sociales que predican. Ojo con eso. El Señor no mira eso. El Señor mira el corazón. Nosotros estamos cayendo muchos en esos errores y hay que tener cuidado. Yo les decía al primer grupo de que hoy en día se está predicando un evangelio motivador y no un evangelio de salvación. Un evangelio motivador. ¿Y sabe dónde se encuentra eso? En la Biblia satánica. En la Biblia satánica hay algunos apuntes donde dice: tenemos que extender la ideología, nuestras ideas de que el hombre puede lograr todo lo que quiere sin la ayuda de Dios. Y así se está predicando hoy en día en las iglesias. Mira, se metió ese tipo de ideología en las iglesias y hoy todo el mundo le dice: tú eres de Dios, tú eres el ungido, tú puedes, vamos, hágale, fluye ahora, echa. Ojo con eso, hay que tener mucho cuidado. Yo sé que Dios nos va a usar, pero tenemos que tener en cuenta algunos principios. Tenemos que tener en cuenta los procesos que usted y yo tenemos que pasar. Eso no es que de la noche a la mañana yo me acuesto y me levanto siendo profeta, o me levanto siendo apóstol, o me levanto siendo evangelista, o me levanto siendo ¿qué más? Misionero, o me levanto siendo ¿qué más? Pastor. No, hay procesos que tenemos que pasar para llegar a donde Dios quiere llevarnos. David fue ungido para ser el rey, pero al día siguiente no se sentó en el trono. Eso no quiere decir
que se desconozca lo que Dios tiene para ustedes. No, quizás cuando yo predico esto muchos crujen los dientes, le da rabia con lo que yo predico y se levantan. Pero escuche algo, estoy diciéndoles una verdad. No estoy desconociendo que Dios no los vaya a usar. Sí, Dios dijo que nos iba a usar a todos nosotros, los que creemos en su nombre. De hecho nos da autoridad para echar fuera demonios. Pero escuche, eso no es de que ya hoy me impusieron las manos y mañana yo voy a echar fuera demonios. Vienen procesos. Por eso Jesús se gastó 3 años procesando a 12 hombres. Aló, a 12 hombres. No podemos evadir eso, no podemos saltarnos eso. No, por eso dice Primera de Jerusalén 4:8, más sabe el diablo por viejo que por que por diablo. Entonces escuche, tenemos que aprender algo importante. Los procesos nos llevan a los destinos. Diga, los procesos nos llevan a los destinos. Y aquí no podemos hablar de un evangelio motivador. No, oye, escuche, cuando usted escuche palabra que solamente le diga, vamos, eres, tú puedes, sí, te va a usar, te va a llevar a lugares de gloria, te va a montar en tal lado, te va a poner en esto. Ojo, ¿y dónde está arrepentidos? ¿Y dónde está convertidos? ¿Y dónde está vuélvanse a mí de corazón? ¿Y dónde está humillado debajo de la mano del Señor y Él no se exaltará? Entonces se está metiendo hoy ese tipo de evangelio en las iglesias, donde realmente la gente sale con una fe, wow, pero no salen con los pies puestos en la tierra. Y cuando viene la prueba y les da duro, se apartan. Y entonces reniegan contra Dios y que eso era falso, esto no era de Dios. No, es que hay que afirmarnos para soportar las tempestades. Porque escuche, no hay glorias sin desiertos. No hay gloria sin desiertos. Por eso Dios introdujo al pueblo de Israel a un desierto antes de llevarlo a la gloria. Y todos murieron en el desierto. Estamos en la capacidad nosotros de llegar a la gloria, sí, pero ¿está en la capacidad de soportar el desierto? El desierto definirá muchas cosas para nuestras vidas. David, entonces vemos aquí esta característica que ignoraba el profeta, y es que David tenía un corazón conforme al de Dios, mientras que los otros tenían aspecto, tenían capacidad, tenían palabra, podían empuñar una espada, eran hermosos. Dice aquí que eran personas adecuadas. Como le dije, los 3 primeros hijos de Isaí eran hombres que estaban en el ejército de Saúl, así que se necesitaba un hombre también de guerra, ¿cierto?, para que asumiera el papel de rey en esa nación. ¿Por qué? Porque pues Saúl era un hombre que estaba peleando y liberando al pueblo de Israel de los enemigos. Por eso se necesitaba, y por eso quizás Samuel dijo, aquí está un hombre de guerra. Y resulta que su corazón estaba muy lejos de Dios. Ahora, les voy a hablar rápidamente de unas características que definen un corazón conforme al de Dios. ¿Quiere que se los diga? Todos 3 dijeron amén. ¿Quiere que se los diga? No escucho, solo 4 dijeron amén. ¿Quiere que se los diga? Amén. Ahora sí. Yo sé que el tapaboca usted dice amén y el amén rebota ahí. Pero bien, escuche, voy a mencionarles unas características de un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios. Número 1, humildad. Humildad. Un hombre conforme al corazón de Dios es una persona humilde. A pesar de que David había sido ungido como rey, siguió con las mismas tareas que tenía. ¿Cuál? Pastor de ovejas. Escuche, David fue ungido. Leímos en el pasaje, en el capítulo 13, el profeta lo unge, el profeta se va, y ahora David, ¿qué hace? ¿Dónde está mi trono? ¿Dónde me voy a sentar? ¿Cuándo es que voy a tomar el puesto? No, David fue ungido como rey, pero David se regresó a las tareas de su padre, a cuidar ovejas. O sea, no se llenó de ego para hombres, no se llenó de orgullo, no se llenó de altivez, no dijo, abran paso que llegó el rey de Israel. No, el tipo era, mira, aunque era un niño y adolescente, era muy maduro, muy centrado, y
volvió a las tareas, tanto así que su papá lo vuelve a llamar y le dice: necesito que vaya y le lleve ración al rey y a sus hermanos. Y David no dijo: no, un momento, papá, está hablando con el rey de Israel. No, cogió y echó los quesitos, los panes, agarró la carretilla y se fue al campo de batalla donde estaba ya Saúl, donde estaban los hermanos de David. Allá llegó David infiltrado entre las tropas del ejército de Israel. Nadie sabía que era rey, nadie sabía que estaba ungido, pero ahí estaba el ungido de Jehová. Aló, sin tanta fama, sin tanta popularidad. Eso es una característica de Jesús, porque cuando Jesús empezó a sanar enfermos, la gente quiso rápidamente proclamarlo y dijo: cállense, no digan nada, silencio, silencio, las antenitas de Belín están de tan... No, Dios, silencio. Cuando resucitó a una joven, a una niña, Dios, silencio, no diga nada. Pero hoy en día no paramos ni a un muerto, pero sí queremos que todo el mundo nos vea en las redes sociales. Qué cosa, ¿no? No hemos resucitado a un muerto todavía, pero eso sí queremos que nos reconozcan, que nos den fama. Y si uno dice algo, ay Dios, se mete en problema. Entonces mire, nos falta humildad. Necesitamos ser humildes. Es una cualidad que hace parte de los ungidos. La humildad, a pesar de que David había sido ungido como el rey, siguió con las mismas tareas que tenía. Mantuvo su actitud de humildad. ¿Cómo mantuvo su actitud de qué? De humildad. Mira, nosotros no necesitamos promocionarnos. El Señor nos promocionará en su debido tiempo. Aló, Él nos va a promocionar en su debido tiempo. Quédate tranquilo, haz lo que tienes que hacer. Si te dijeron que eres profeta, si te dijeron que eres apóstol, si te dijeron que eres maestro, si te dijeron que eres evangelista, si te dijeron que eres pastor, si te dijeron que eres esto, aquello, adorador, qué sé yo, quédate quieto, quédate tranquilo. Sigue haciendo tu trabajo con humildad. Sigue siendo sencillo en la casa, en la iglesia. Haz tus tareas. Si el pastor te dijo haz esto, hágalo. Sigue humilde, que en el tiempo de Dios te sacará y te llevará a donde Dios te va a promocionar. Me dicen amén. Aleluya. Así es. Hay muchos personajes como Felipe. ¿Quién fue Felipe? Un diácono de la iglesia que por 7 años sirvió, o por 10 años sirvió en Jerusalén en la iglesia. Allí estaba, sigiloso, haciendo aseo, lavando la loza, atendiendo a las viudas, a las ancianas, allí repartiendo. Pero el hombre estaba, mirando lo que hacían los apóstoles. Y cuando llegó el momento, Felipe salió. ¿Y a dónde salió? A predicar a Samaria. Y cuando predicó en Samaria, revolucionó una nación que estaba poseída por el diablo hacía muchos años. Esos son los hombres que Dios usa, aquellos que mantienen un espíritu de humildad. ¿Por qué? Porque Dios es humilde. Por eso dice la Biblia: sean mansos y humildes. Segunda característica de un corazón conforme al de Dios es que es sujeto a la autoridad. Sujeto a la autoridad. Amén. Sujeto a la autoridad. Mira, más allá de justicia o injusticia, en otras palabras, de que quién tiene la razón o quién no tiene la razón, más allá de esto, de quién la tenga o no la tenga, David se sometió sin dejarse dañar su corazón. David se sometió. Escuche, ¿y por qué digo se sometió sin dejarse dañar su corazón? Porque hoy en día hay muchas personas en la iglesia que dicen: bueno, me someto, pero su corazón, hermano, está que le cargo una bronca a uno impresionante. Yo me someto porque es el pastor, pero me cae gordo. O sea, sí, cargan un rencor ahí adentro y lo miran a uno y le tuercen los ojos y Hitler le dicen a uno así. Dios mío, o sea, me someto porque toca. Escuche, David se sometió, pero su corazón nunca se dañó. Nunca se dañó. ¿Por qué? Mira lo que dice la palabra rápidamente. Primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo 6. Si lo ponemos en la pantalla y me ayudan. Primer libro de Samuel 24, versículo 6 al 9. El tiempo ya me están haciendo señas que predique el mensaje de la cruz. Y dijo a sus hombres:
Mira, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, mi Señor. Ojo, dice el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es ungido de Jehová. Ojo, siguiente. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Dejemos hasta ahí. Rápidamente les hablo. Saúl empezó a perseguir a David. David se convirtió en el talón de Aquiles para Saúl, y lo perseguía y lo perseguía. Llegó un momento donde Saúl entró a una cueva a descansar, y ahí estaba David. Entonces David llegó con sus hombres mientras Saúl dormía. David le quitó parte de la capa y le quitó la copa con que él bebía el vino. Pero uno de sus hombres de guerra le dijo a David: mira, mi señor, allí está el rey. El Señor te lo ha puesto en tus manos, mátalo. Qué buenas palabras, ¿cierto? Y de pronto hasta dirían: no, sí, tiene razón, el tipo anda persiguiendo a David, y David es el ungido de Jehová. Si lo mata, bien merecido se lo tiene. Pero resulta que no. David era una persona que sabía lo que era la autoridad, y por eso David le dice a sus hombres de guerra, y mire cómo les habla. Si me ponen en pantalla otra vez, cómo les habla. Le dice: no voy a tentar. Mire, así arremetió contra los hombres las palabras: no les permito que se levanten contra Saúl. Mira cómo le enseña a sus hombres de guerra que se levanten contra Saúl. Escuche, David no permite, versículo el antes que ese, por favor. Y dijo a sus hombres, David dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. ¿Cómo respetaba David a Saúl? Aunque Saúl ya no estaba respaldado por Dios, pero David lo seguía mirando como ¿qué? Como la autoridad todavía. Interesante, porque hoy en día, hermano, medio Dios nos usa y ya no respetamos a ninguna autoridad, y ya nos creemos las Coca-Colas del desierto, o qué sé yo. No queremos someternos a nadie, porque es que me va a troncar el destino que Dios tiene conmigo. No, mira, Saúl estaba persiguiendo a David, pero David entendía que ese personaje todavía estaba puesto por Dios ahí, y que él no lo iba a matar, que eso no le correspondía a él, que eso le correspondería a Dios, y que Dios se encargaría de Saúl y no David. ¿Sabe por qué? Porque como midamos, seremos medidos. Si yo no me someto, algún día usted llegará a liderar y no se van a someter a ti. Y yo puedo hacerle el cajón, como se dice vulgarmente, al pastor, pero algún día ese cajón me lo van a hacer a mí también. Entonces es mejor aprender la lección. Y David dice: no me corresponde a mí, y ustedes no lo van a tocar. Y sabe, David seguía hablando de su rey como su Señor y como el ungido de Jehová, y nunca lo tocó. Fueron los enemigos quienes mataron a Saúl, y no David. Es más, cuando David lloró mucho cuando murió Saúl, le dolió en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque David creció en palacio con Saúl. Porque Saúl, cuando David mató a Goliat, lo abrazó como su hijo, lo aceptó como su hijo. Después se enchoquizó, se le metió el demonio, pero era necesario para que ya Saúl saliera y entrara a David. Pero mientras tanto, Saúl abrazó a David y le dijo: serás como mi hijo. Y cuando lo aceptó, dice que el hijo de Saúl, Jonathan, también lo asumió como su hermano, y se amaron entrañablemente. Hubo una amistad muy impresionante. Por eso David, cuando se entera de que murió su rey, David lloró. Y ¿sabe qué es lo más tremendo del asunto? Que el mensajero que fue a decirle a David que el rey había muerto, él le dijo: ¿y cómo murió? Pasó esto y esto. Él quedó herido y me pidió que yo le ayudara a morir rápido, así que yo le clavé la espada. ¿Cuántos necesitan una ayuda de esas? ¿Y sabe qué hizo David? Entonces tú ayudaste a que más rápido muriera el rey Saúl. Sí, señor, sí, mi señor. Bueno, háganme un favor, cójanme aquí a este joven y también mátenlo. David mandó a matar al que le llevó la razón, porque amaba a Saúl. Mira, David podía tener justas razones para odiar a Saúl, ¿o no?
20 años persiguiéndolo, 20 años no le dejaba la vida tranquila a David. David era para que dijera, uy, este tipo, uy, no veo la hora, uy, Señor, que le caiga un rayo, que lo parta un tren. Nada, porque su corazón siempre estuvo como limpio, sano. Por eso era un corazón conforme al de Dios. Por eso cuando Jesús fue a la cruz, nunca Jesús maldijo a los que lo estaban allí crucificando. Antes dijo, perdónalo porque no saben lo que hacen. Ese es el corazón que necesitamos tener. No que yo ahora dé esta predicación y otro repute en otro lado porque yo estoy predicando esto. Eso no es tener un corazón sano. Y eso es lo que está pasando en estos últimos tiempos. Mira, otra característica de un corazón conforme al de Dios es que David era sincero. Sincero, sincero. Ya voy terminando, ya 5 minutos y termino. Un corazón sincero. ¿Qué necesitamos? Como dice la letra de una canción, sinceridad. Después se lo canto. Palabras que tienen, ¿qué dice? Bueno. Exacto. Pero hermanos, no sabemos esa canción, pero no practicamos lo que dice. Sinceridad. Y David era sincero. Mira, David fue un hombre que pecó. No solamente con Betsabé. David pecó en varias oportunidades. Una de otras oportunidades que David pecó fue cuando llegó y censó al pueblo. Y eso enojó a Dios. Y eso trajo una matanza en toda la tierra. Entonces David dice, no, ¿y ahora qué hago? El profeta le dice, tiene estas opciones. Él dice, no, tomo la opción que Dios me perdone porque los hombres no tienen misericordia de mí. Y David entonces levantó un altar y es cuando dice, no le daré nada a Dios que no me cueste. Y reconoció su pecado. Y cuando reconoció su pecado, la ira de Jehová desapareció. Cuando pecó con Betsabé y llegó el profeta y le dijo, ¿qué hiciste, David? David se tiró y dijo, he pecado contra Dios. Y se metió en 7 días de ayuno y Dios lo levantó. Mientras que su antecesor Saúl pecaba, pero nunca reconocía. Saúl, ¿qué pasó? ¿Por qué pecaste? Cuando Saúl peca en desobediencia la primera vez, es porque hizo un sacrificio y no le correspondía a él. Y el profeta le dice, ¿qué hiciste? Locamente has pecado. Y él no dijo, ay, perdóname por mi culpa, por mi gran culpa. No, ¿sabe qué dijo? Es que el pueblo se me estaba yendo, hermano. Los soldados estaban desertando. Yo tenía que hacer algo. Siempre nos vamos a justificar. Viene otra vez y Saúl vuelve y peca. Y el profeta le dice, ¿qué has hecho? ¿Por qué no mataste al rey? ¿Por qué no mataste los animales? Ay, es que el pueblo me dijo que guardara la ovejita y la vaca más gordita. Nunca reconocía. Mientras que David sí. No importa que pequemos, lo importante es que reconozcamos que estamos mal. Pero cuando usted empieza a justificarte, pero yo no veo nada malo, pero es que a mí no me parece, pero yo no estoy haciendo nada, pero es que esto y lo otro. Cuando usted empieza así, usted no tiene un corazón sincero. Y no se le olvide, podrás engañarnos a nosotros, pero a Dios nadie lo engaña, dice la Biblia. Nadie lo engaña. Y es mejor la sinceridad, que usted se acerque, mire pastor, le voy a contar antes que usted se entere por boca de otros. El problema es que ya Dios nos ha contado a nosotros. Y ese es el problema. Ese es el problema, que Dios nos revela. Así que hay que tener cuidado. Viene lo último, que se llama valiente, valentía. Un corazón conforme al de Dios es una persona valiente. ¿Valiente para qué? Mira, a pesar de la corta edad que tenía David, mostró disposición para dar su vida por las ovejas de su padre, pero también para dar su vida por Dios. Una persona valiente. Anote esos textos porque a mí ya no tengo tiempo. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 18. 16, 18. Dice el texto: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, ojo, sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Wow. ¿Sabe?
Tremendas palabras las que un criado del rey le dice a Saúl. ¿Pero por qué? Porque el rey está enchoquizado, porque el rey se endemonió y entonces no podía dormir, estaba intranquilo, el diablo se le metía y el tipo empezaba a disvariar. Entonces necesitaban hacer algo y es cuando le dice: hay un muchacho que toca, pero mire, no solamente es diestro con el arpa, el hombre tiene otras cualidades. ¿Cuáles son esas cualidades? ¿Es un qué? Es un valiente. ¿Cuál valiente si ni siquiera podía agarrar una espada? ¿Qué valentía estaba hablando este siervo? ¿De qué valentía se estaba refiriendo? Dice, era valiente. Hoy en día, hermano, necesitamos valientes. La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Necesitamos personas valientes que se levanten para echar fuera al diablo. Y Saúl no necesitaba una persona con una espada y un escudo para sacarle al demonio que se le metía. Necesitaba era una persona que contara con la unción, con el Espíritu Santo, que fuera valiente para echar fuera a los demonios que venían a atormentar a Saúl. Aló. Necesitamos que la iglesia se levante en valentía y que no le huyamos al diablo, que el diablo nos corra a nosotros. Necesitamos gente, no solamente diestros en un instrumento, no, sino que sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Realmente es a través de la llenura del Espíritu Santo que podemos ser valientes en el Espíritu. Y describe a David como un personaje valiente y no se equivoca, porque después vuelve a aparecer en escena David. Ahora viene a pelear contra un gigante, una pelea que él no se buscó, y se mete ahí. Y aparte de eso, él habla con el rey, le dice: mira, rey, cálmese, no se preocupe, tu siervo va y va a matar a ese gigante. Estaba dispuesto a dar su vida, no solamente por ovejas, sino también por Dios mismo. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar la vida por Dios? No me responda. Piense solamente. ¿Está usted dispuesto a dar su vida por Dios? ¿Está dispuesto usted a entregar todo por causa del Señor? Dar su vida por Dios no es que solamente venga, mátenme y di la vida. No, dar la vida por Dios es abstenerme de muchos privilegios que yo quiero para que Dios pueda reinar en mi vida. Así que concluyo este punto y Dios mediante el próximo domingo seguimos. Si no ha venido el Señor, o si usted no se ha ido, o si algo extraordinario no ha pasado. Concluyo diciéndoles en este primer punto de David como pastor: no olvidemos que lo primero que Dios mira de nosotros es el corazón. Ojo, no olvidemos que lo primero que Dios mira en nosotros es ¿qué? El corazón. Proverbios capítulo 4 versículo 23, me lo regala por favor. Proverbios 4:23. Lo primero que Dios mira en nosotros es el corazón. Dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Y corazón es tu alma, no es tu músculo que se encuentra en la cavidad torácica, no, es tu alma. Guárdala, porque de ella mana la vida. Colóquese en pie, por favor, y vamos a orar en esta mañana. Que esta palabra, espero que haya sido de bendición y pueda ser de bendición aún aquellos que van a seguir viendo este video, que van a estar compartiendo esta transmisión. Nos falta hablar en la condición de David como pastor, nos falta hablar algo más adelante el próximo domingo, y es que David vivió bajo el rechazo de su familia. Vivió bajo el rechazo de su familia. Bajo esa condición vivió David. Después continuaremos esta enseñanza. Quiero que ahora usted cierre sus ojos y adoremos a Dios. Luego tomaremos las ofrendas y se repartirán los sobres de siembra. Pero ahora vamos a adorar y vamos a orar, porque hay muchas peticiones que están enviando a través de este chat. Las transmisiones han cambiado, las reuniones han cambiado, así que hay peticiones aquí que vamos a orar en esta hora por ella. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Dios. Adore a Dios.
en esta hora. Oh, gracias te damos, Señor. Aleluya. Adora al Señor. Tan profunda, tan real. Así es. En mi vida y caminar. Me basta. Me basta su fidelidad. Fidelidad. Dígalo en esta mañana. Tan profunda, tan real. en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Me basta su fidelidad. Una vez más, vamos. Levante su voz, sus manos y dile: fidelidad, tu fidelidad es tan profunda y es tan real en mi vida y en mi caminar. Me basta tu fidelidad. Me basta su fidelidad. Te adoramos. Te exaltamos. Su fidelidad. Tan profunda, Tan real. en mi vida. Y caminar. Me basta su fidelidad. Me basta su fidelidad. Dígale: me basta su fidelidad.